Hermanos, buenos días, tengan todos ustedes. Yo espero que, como todos los domingos, tú vengas con un espíritu dispuesto a escuchar de la palabra, a aprender de ella, pero lo más importante que es ponerla en práctica. Porque si no la ponemos en práctica, primero si no la escuchamos, si no la entendemos, pues no podemos poner en práctica, ¿verdad? Por eso es importante que se escuche, se retenga, dejemos que el Espíritu Santo realmente pues nos redarguya y de una manera fuerte, para que de esa manera nosotros podamos entender el día de hoy que no venimos a pasar un rato, sino venimos a aprender de Dios, a tener una relación con Él, para que de esa manera, hermano, o sea, tú seas bendecido con toda bendición espiritual. Las palabras de la Biblia a veces se convierten en clichés, como unas personas religiosas nada más, como personas que realmente lo escuchan, lo hablan, pero no lo practican ni lo entienden. Entonces, hoy precisamente tenemos una palabra muy sobria en el sentido de que dice, ¿cómo dice el título? El carácter de un evangelista, ¿sí? Porque vamos a ver parte de la vida de Juan también y parte de la vida de Elías, porque nosotros hace 8 días vimos la maravillosa experiencia de la transfiguración, la famosa situación de un adelantamiento que le dio el Señor a los apóstoles de su segunda venida. Y vimos cómo el rostro del Señor resplandeció como el sol, sus vestiduras eran blancas, y de esa manera estaban ahí Elías, que le llaman Tisbita, ¿no? En la Biblia le dicen Elías Tisbita, y estaba Moisés. Pero en esta ocasión el Señor va a hablar acerca del carácter de Elías y del carácter de Juan, como dos personas que evangelizaron fuertemente en el mundo, ¿no? Que no tuvieron ahora sí que ningún arresto para hablar tal y como son las cosas ante situaciones fuertes, ¿no? Sí tuvieron miedo, sí, también, pero eso lo vamos a ver en el contexto de la prédica. Así que, hermanos, vámonos, ¿ya traen todos sus Biblias? Vámonos al capítulo 17 de Mateo, capítulo 17, y vamos a ver esa parte del versículo 9, vamos a ver hasta el versículo 13, ¿ok? Y cito: mientras descendían del monte, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos entonces le preguntaron: ¿por qué? Pues dicen los escribas que Elías debe venir primero. Respondió Jesús: Elías ciertamente viene y restaurará las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos honra, te damos gloria. Estamos reunidos aquí, Padre, porque nuestra relación contigo, Señor, que viene ya de hace tiempo, nos nutre y nos llena. Es la compañía, Padre, es la presencia, es tu respaldo, lo más importante para nosotros. Venimos, Padre, a alabar tu nombre y a bendecirte. Estamos muy conscientes que tú eres el Dios verdadero. Y de esa manera, Padre, al reunirnos contigo, en la imaginaria podemos sentirnos como en aquel primer siglo, Padre, sentados en algún prado, en algún monte o afuera del templo, Padre, escuchando tu enseñanza, regocijándonos con ella, mi Dios. Por esa razón, mi Señor, no venimos por obligación, venimos con gozo y alegría, Padre,
a escuchar esta palabra. Un día estaremos cara a cara, Señor, te veremos. Pero mientras llega ese glorioso día, aquí estás, Padre, en espíritu, a través de tu palabra. Y nosotros, Señor, adorándote. Bendice esto, Señor, esta reunión tan especial para nosotros, para que de esa manera, Señor, todo sea conforme a tu voluntad. Cuida el corazón de mis hermanos y cuida el corazón del predicador, Padre. Te lo ruego, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a desempacar la palabra. Pues hoy no se pierde el gozo de la salvación, de la vida abundante ni de la vida eterna, pero realmente hoy me dieron una noticia triste para mí, triste para algunos familiares de mi hermano Aarón. Es un hermano de allá de el cerro, ¿dónde está la 68? ¿Cómo se llama? Tulpetlac, que yo conozco de hace tiempo y había estado internado por este virus y ya había salido inclusive del entubamiento, pero anoche falleció. Y hoy en la mañana su esposa me comunicaba que pues había fallecido, un hombre pues relativamente joven, dejó una bebé de 4 años y pues él ya está gozándose con el Señor porque él es cristiano. Él está con Cristo, él es un seguidor de Cristo y él está ahorita en su presencia, pero nos deja consternados siempre, ¿no? Nos deja consternados su ausencia. Yo no lo visitaba mucho, pero sí lo llegaba yo a ver en algunas ocasiones que venía luego por aquí a consulta. En algunas ocasiones cuando iba por ahí por la 68 lo visitaba, vivía muy cerca de ahí de la clínica y pues desgraciadamente se fue ayer. No sé si en la madrugada, no lo sé, pero el caso es que él ya está con el Señor. Y entonces pues me levanté temprano, casi yo recibí la noticia en la mañana y mi espíritu estaba inquieto. Entonces pues hubo poco sueño, pero no importa, el Señor aquí está con nosotros, fortaleciéndonos siempre, hermanos, y para proclamar su palabra, ¿ok? Entonces vayan todos a el capítulo 17, prendan sus Biblias. ¿Ya todos tienen sus Biblias, hermano? ¿Sí? Muy bien. Y entonces nos dice aquí que acaban de tener una de las experiencias los apóstoles, los 3, ¿recuerdan? ¿Quién eran? Juan, Jacobo y Pedro. Una de las experiencias celestiales más especiales que puede experimentar un verdadero creyente, por el cambio de forma que tuvo nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Fue un cambio de su forma. Ellos lo conocían como un ser humano, ¿sí? Ellos habían visto cómo había caminado, cómo se habían empolvado sus pies, cómo tenía hambre, cómo se cansaba, cómo lloraba, ¿sí? Entonces, en ese momento lo vieron transfigurado en lo que Él es verdaderamente, el Dios Todopoderoso. Y entonces, de esa forma, y la promesa de la segunda venida, reafirmaron la esencia de cómo vivir el Evangelio a través de escuchar la voz de Dios Padre. ¿Recuerdan, hermanos? Cómo vivir ese Evangelio. Escucharlo, aprenderlo, tener una relación con Cristo, conocer y experimentar realmente la palabra amor por Él, ¿sí? Sin ser mojigatos, sin ser fanáticos, sino con una realidad espiritual, ¿no? Sin ser tampoco exclusivamente moralistas, pero sí con una realidad espiritual que es el conocer al Dios Todopoderoso del universo. Y Dios Padre diciendo, este es mi Hijo amado, el complaciente de Él. A Él óiganle, a Él nada más. Escuchen sus enseñanzas, sus parábolas, todo lo que Él es. Él tiene un carácter, hermano, no igual que el de Elías ni de Juan el Bautista, porque nosotros también se está formando un carácter, pero el carácter de Él es santo, perfecto, ¿no? Y es nuestro modelo a seguir.
Es el modelo que tenemos que seguir, el del Señor Jesucristo. Por eso dice el Padre, obedézcanle. Obedézcanle a Él. Obedezcan lo que Él dice. No hagan lo que ustedes quieran. Aunque les cueste la vida, ¿no? Aunque les pegue el orgullo. Aunque el orgullo se duela, aunque esa vanidad y esa terquedad que nos caracteriza nos duela, obedézcanle. Estén en la disposición. Y entonces, una vez que termina esta experiencia, dice que bajan del monte, ¿no? Porque estaban en un monte alto, ¿recuerdan? Bajan del monte y entonces el Señor les dice, no cuenten a nadie lo que vieron y escucharon hasta que yo resucite. Por ahí anteriormente Él les había dicho a los apóstoles una frase que nosotros inclusive ponemos cuando alguien fallece para reconfortar a los dolientes, que está en Juan 11, que dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? El que crea en mí, aunque esté muerto, seguirá viviendo, ¿no? Él había hablado de que Él es la resurrección, pero ellos no estaban plenamente seguros de esa resurrección. Los apóstoles en ese momento, por las circunstancias que estaban viviendo, era una circunstancia muy especial. Tú la puedes entender. Tú puedes ver cómo eran los hermanos de nosotros, que eran los primeros, los que estaban con Jesús, los que de ellos iba a depender la expansión del Evangelio, pero al fin humanos, pero directamente discipulados por Jesús. Ellos no estaban en ese momento plenamente seguros de su resurrección, ni tenían idea de cómo iba a resucitar. Ellos habían visto en las Escrituras, ¿sí? Es más, muchos de ellos venían de la casta sacerdotal farisea, descendientes de ahí, y los fariseos creían en la resurrección, pero algunos otros, como no creían. ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan de aquel entonces? ¿Quiénes eran los que no creían en la resurrección? ¿Quién se acuerda? Los saduceos, ¿sí? Pero la mayor parte de ellos habían visto que las Escrituras hablaban de la resurrección, y ellos vieron así, fueron testigos de cómo Jesús devolvió a la vida a seres humanos que ellos habían fallecido, ¿no? Ellos lo vieron perfectamente, y ellos hablaron de una resurrección. Pero estos que volvieron a la vida, estos que resucitó Jesús, o sea, volvieron a morir. Y Jesús iba a resucitar de una manera diferente, sí, con un cuerpo glorificado, un cuerpo que no envejece, un cuerpo que de verdad no va a necesitar comida, no la va a necesitar, porque es un cuerpo que no envejece, que no enferma, que no muere. Yo creo que por ahí Dios, el Señor Jesucristo, nos deja entrever que tal vez podamos comer, ¿no? Porque Él comió resucitado, pero tampoco lo sabemos. Pero a los glotones nos da una esperanza. ¿Sí? Porque qué rico sería comer ya sin estar engordando, ¿no? Sin estar cuidando la línea, ¿no? O dice, un pancito, no gracias. ¿Por qué? Estoy a dieta. Y tan rico que es el pan, ¿no? Pero bueno, ellos en un momento determinado vieron esta situación. Vámonos primeramente a Isaías 26, 19. Vámonos a ver el profeta Isaías 26, 19. Para que ustedes observen, hermanos, dice, en la noche te desea mi alma. A ver, 26, 19, perdón, estoy leyendo 9. Tus muertos vivirán,
sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo despierten y den gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Está hablando de una resurrección. Porque de la misma manera que Cristo resucitó, de la misma manera que Él venció a la muerte, Él ha vencido a la muerte para sus hijos. Y de la misma manera nos vamos a levantar nosotros. Nosotros tenemos esa esperanza. Ellos no estaban en ese momento plenamente seguros de la resurrección. Y yo creo que por la experiencia que nosotros atravesamos también de un crecimiento espiritual, a veces tampoco estamos muy seguros, aunque ya está plasmado y concretada la resurrección. Entonces tenemos que tener fe, hermano, para creer como una esperanza cierta, como alguien que no lo tiene, sí, como los demás que mueren en la desesperanza, que viven en la ignominia, que no tienen más que su vida de aquí, ¿sí? Nosotros tenemos la palabra profética más segura, en donde dice que el Señor nos va a levantar igual que como se levantó a Él, porque venció a la muerte. Pero escudriña tu corazón para que tú veas exactamente si ya estás en esa seguridad, si realmente, crees verdaderamente que Él te va a levantar de los muertos cuando Él regrese. Obsérvalo, porque otro versículo que también está en el Antiguo Testamento y que ellos lo conocían, está en Job. Vámonos a Job. Job 19:25. Dice Job: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. ¿Se dan cuenta? Ellos habían oído hablar de la resurrección. Cristo les había dicho: yo soy la resurrección y la vida. Pero realmente ellos no estaban muy seguros. ¿Por qué, hermano? Por lo mismo, por su falta de crecimiento. Porque cuando el Señor entregó su vida en la cruz, ellos estaban totalmente devastados. Ellos realmente dudaban de que Cristo se levantara de entre los muertos. Bueno, es más, los fariseos tenían más perspicacia, porque hasta mandaron cuidar la tumba, ¿recuerdan? Entonces, no importa, en ese momento Él les dijo: no digan nada de la visión, no hablen nada de esto, no digan por qué me vieron de esa manera hasta que yo resucite, les dice, ¿no? Cuando algunos muertos resucitaron, volvieron a comer. ¿Estamos de acuerdo? Lázaro volvió a comer, volvió a dormir, volvió a enfermar y a envejecer y a morir. Eso lo entendieron perfectamente. Ese tipo de resurrecciones, inclusive hay casos clínicos en la actualidad que mucha gente que ha muerto, casos clínicos comprobados, han vuelto a vivir. ¿Estamos de acuerdo? Pero este tipo de personas como Lázaro, como la hija de Jairo, ellos volvieron a comer, volvieron a dormir, volvieron a enfermar, a envejecer y a morir. Pero Cristo, al resucitar, no ha recobrado la vida anterior, sino alguien que muestra la vida, es alguien que muestra la vida después de la muerte. Tú le has preguntado a alguien: oiga, fulano, sutano o mengano, a quien le estés predicando, ¿usted cree que haya una vida después de esta? ¿Y qué te contestan? ¿Cuál ha sido la respuesta? No lo sé, tal vez, pudiera ser, nadie ha regresado de allá, dicen, ¿no? Es un misterio, en fin, tienen un sinfín de cavilaciones en su mente, y nosotros tenemos la palabra profética más segura, en donde nos asegura el Señor que Él es alguien que muestra la vida después de que murió.
¿Ya se entendió? La vida definitiva, hermano. No la de Lázaro, no la de la hija de Jairo, sino la vida eterna. Por eso es que él está hablando en ese sentido. Entonces las personas ya tendrían más certeza de la predicación de los apóstoles. Por eso les dice, no lo cuenten ahorita, no les digan a nadie hasta que resucite, porque entonces esas personas que van a escuchar ya van a tener la certeza de la predicación de los apóstoles, de que Jesús, ¿qué vino a conquistar? ¿Qué vino a conquistar por acá? Nada. La muerte. Él vino a conquistar la muerte. Él no vino a conquistar a los romanos. Él no viene, tú no vienes para ver si Cristo conquista en tu vida dinero, salud, ¿qué más? ¿Sí? Todo aquello que el ser humano anhela, todo aquello material que desea, no desea una esposa que sea sometida a él, y la esposa no desea un esposo que realmente sea un varón que sea responsable. Cristo, en primera instancia, Él vino a conquistar la muerte para ti y para mí, hermano. Sí, pero no vino con el deseo ferviente de hacerte rico. No vino con el deseo ferviente de que ya no te enfermes, de que no tengas problemas. Él vino a darte la fortaleza para que enfrentes los problemas. Después de su muerte de Jesús, hubo un testimonio de resurrección masiva, hermano. Masiva. Esto se encuentra en Mateo 25. Vámonos a Mateo 25. En el versículo 52 y 53. Mateo 25. No tiene, ¿verdad? Entonces me equivoqué. Es la resurrección. Aquí lo traigo, espérenme. Es cuando los muertos se levantan en la resurrección de Jesús. Mateo 27. 52. ¿Ya están ahí? Perfecto. Vamos a ver desde el 50 para entrar en el contexto. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, murió. ¿Ok? En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En el momento en que él expira sucedió este fenómeno. Esto sucedió ¿cuándo? El viernes por la tarde. ¿De acuerdo? Lo que dice el versículo 52 dice, y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. O sea, del versículo 51 al versículo 52 pasaron 2 días más. Viene este evento del temblor, se parten las paredes, se abren los sepulcros, y el domingo por la mañana, después de que resucita Jesús, se levantan estos hombres y mujeres, ¿sí? Se levantan resucitados, dice. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad, fueron a Jerusalén, y ahí se le aparecieron a muchos. Esta es una resurrección masiva después de su resurrección de él. No dice más Mateo. No hay otro dato más en la Biblia acerca de quiénes eran, quiénes fueron. Lo único que hay es una serie de especulaciones de los teólogos. Unos dicen, hermano, que muchos teólogos que estos volvieron a morir.
Mas sin embargo otros dicen que no, que estos resucitaron para vida eterna y fueron los que lo acompañaron cuando Él ascendió. No lo sabemos, esto realmente es un misterio, porque no hay más datos. No hay más datos de qué pasó. Pero ustedes se dan cuenta del poder de la resurrección, de cómo en el momento que se levanta Jesús de la muerte, venciendo a la muerte, fue tan poderosa la situación que en ese momento se levantan muchos. Dice la palabra en Mateo, se levantaron de los sepulcros y fueron y se les aparecieron a muchos. No se sabe quiénes son. Entonces, ante tal evento, a pesar del misterio que encierra estos sucesos, lo que sí nos deja claro para hoy en día es lo que dice Primera de Corintios 15. Eso sí nos lo deja claro. Esto nos lo deja como un misterio. No se sabe quiénes eran estos hombres, ni estas mujeres. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, en el versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre ustedes, que no hay resurrección de los muertos. ¿Cómo lo dicen? Pregunta Pablo. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Si nosotros, hermanos, vamos a hacer un alto ahí, si nosotros no creyéramos en la resurrección de Cristo, o sea, vana sería nuestra fe. Vana. Si nosotros no estuviéramos en la convicción de que verdaderamente Él venció a la muerte, realmente no tendría razón de ser nuestra vida como cristianos. Versículo 15. Aún más, fíjense, aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Estaríamos diciendo una bola de mentiras. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. O sea, nuestra fe sería totalmente equivocada. Todavía están en sus pecados, entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Por eso es importante, hermano, que tú ya tengas o trabajes o le pidas a Dios que te dé la convicción de que hay una resurrección de los muertos y que verdaderamente estés esperando eso. Por eso yo te digo, escudriña tu corazón, escudriña tu interior, para que verdaderamente veas si ya no dudas de esa resurrección de los muertos. El verso 10, hermano, en Mateo, el verso 10 en Mateo, nos dice que los discípulos entonces le preguntaron: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Dada la profecía de Malaquías 4 del 5 al 6, no la lean ahorita vamos para allá. Los escribas proclamaban, ¿sí?, que los escribas proclamaban, y los discípulos preguntan: si eres el Mesías, ¿cómo es que el profeta Elías no ha aparecido antes de tu ministerio, antes de que tu ministerio comenzara? Eso es lo que les están preguntando los discípulos. Oye, Señor, nosotros ya leímos en Malaquías 4, del 5 al 6, que Elías vendría antes que tú. ¿Y cómo es posible que no ha aparecido antes de que tu ministerio comenzara? Este argumento también hacía rechazar como Mesías al Señor Jesucristo
Y probablemente también muchos rechazaron a Jesús el Mesías creyendo que era Elías. ¿Sí recuerdan que lo confundieron en alguna ocasión? Ok. ¿Qué pasaba con ellos? Porque ellos dicen, los escribas dijeron, los escribas exageraban la venida de Elías. Ellos hacían así grande la situación, como ahorita les voy a poner un ejemplo en las iglesias. Exageraban la venida de Elías, hablando de él como un poderoso mensajero milagroso, que quitaría el caos del pecado en la vida de todos los judíos. Y cuando el Mesías llegara, ellos estarían espiritualmente preparados para recibirle y así establecer su reino. Eso era lo que los escribas decían. Era ellos lo que creían. Como ahora, hermano. Ellos hacían grandes predicaciones y grandes escritos sobre esta situación de Elías. Como ahora en los diferentes enfoques del Evangelio, tanto como iglesia como individualmente. ¿Qué sucede ahora? Estamos en el 4. Vamos a ver, acá está. Vamos a ver qué sucede ahora en las iglesias, cómo ensalzan muchas cosas que no son bíblicas. ¿Sí has oído la palabra antibíblico? ¿A qué se referirá? Que vierten en las iglesias cosas que no vienen en la Biblia, pero que las toman como hechos que pudieran ser inclusive de Dios. Yo te voy a poner unos pequeños ejemplos de algo que yo tomé sobre unas famosas frases que se manejan aquí en las iglesias, y que nosotros debemos tener un sumo cuidado de no caer en esta situación. Ok. Dice el predicador y les enseña, tenemos que echar fuera todo espíritu de confusión. ¿Han oído eso? Sí. Declaramos cielos abiertos en este lugar. Son frases y son cosas antibíblicas. Algo similar a lo que los escribas hablaban de Elías. Exageraban su venida y exageraban su ministerio. Ahora en las iglesias exageran las cosas, las sacan de contexto y luego te dice, Dios, hermano, Dios cumplirá tus sueños. Dios cumplirá tus sueños. ¿Cuáles? ¿Qué sueños tienes? Luego dice, vienen grandes cosas. Ponte abusado porque vienen grandes cosas. No sé si has escuchado también, tenemos el ADN de Dios. Dios te necesita. Yo, el pastor, como cabeza de esta iglesia, te bendigo. ¿Se han escuchado todas esas frases? Y si se dan cuenta cómo están sacando de contexto, son antibíblicas, exageradas. Dice, cuando la iglesia canta, los ángeles se callan. El Espíritu te va a promover a un nivel superior. ¿Y tú quieres esto, hermano? ¿O en algún momento lo creíste? Yo sí. Yo sí. Me decían, mira, ahorita ponte abusado, porque ahorita voy a desatar las bendiciones, voy a declarar los cielos abiertos, y si no estás abusado, el que está a tu lado te va a robar la bendición. De verdad. Sueñas cosas grandes y alcanzarás tus metas. Ámate a ti mismo. El Espíritu quiere llevarte a otra dimensión.
Reclama tu bendición o arrebata esa bendición que es para tu vida. Dile al que está a tu lado. ¿Se han oído esa frase también? ¿Ustedes se han dado cuenta que este tipo de frases se mencionan aquí? Yo pregunto. Una ocasión alguien me preguntó, pastor, ¿y por qué no le dice, motiva a la iglesia? Porque yo he escuchado que le dicen, dile al que está a tu lado, ¿no? Que esto y que esto y que esto. Y repitan conmigo esto y esto y esto y esto. ¿Con qué objeto? Yo no le veo objeto. ¿Se han escuchado también pedir un aplauso en el nombre de Jesús? Dale un amén en el nombre de Jesús. ¿De qué se trata todo esto? De una manipulación. Si alguien, a través de estar virtiendo la palabra, alguien espontáneamente dice amén, amén. ¿Sí se entiende? Ok. El reino de los cielos se mueve con el dinero. Dice, los pobres no heredarán el reino de los cielos. Si estás enfermo, ¿quién de aquí ha estado enfermo? Dice que cuando te enfermas te falta fe. Dios no quiere que sufras. La salvación es como cuando vas en el bus, si quieres, te bajas. Declara, decreta. Dice, si viene Jesucristo mientras ves televisión, no serás arrebatado, te quedarás en la gran tribulación. O sea, yo creo que con esto es suficiente para darnos cuenta de cómo también cuando le preguntan los discípulos, oye, los escribas dijeron, Señor, los escribas dijeron que Elías vendría y tú ya viniste en tu ministerio y Elías no ha venido. Entonces, si ustedes pasamos al verso 11, le dice Jesús, a la verdad, Elías está por venir. Nosotros tenemos algunas palabras en la Biblia, algunas revelaciones en la Biblia, que el Señor no dejó muy claro qué cosa era lo que era. Mas sin embargo, muchos teólogos dicen que Él será uno de los 2 testigos cuando Él regrese. Ahora sí, vámonos a Malaquías 4, 5 y 6. Malaquías 4 y 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6. Ya están ahí. Dice, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ok, y cuando lleguen restaurará todas las cosas. Pero Jesús dice, Elías ya vino y no le reconocieron. Y le hicieron cosas indecibles, refiriéndose al Bautista. Y así como trataron a Juan, me tratarán a mí. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Saben qué? Jesús habla de Juan que tendría el carácter. Es lo que les está diciendo. Jesús habla de Juan que tendría el carácter semejante a Elías y actuará semejante a como Elías predicó, con una gran necesidad del arrepentimiento, porque somos una generación corrompida y degenerada, y de predicar condenando el pecado, incluso a los más poderosos y encumbrados. Hermanos, ¿ustedes recuerdan Elías a quién enfrentó? Él enfrentó a un rey llamado Acab y enfrentó a Jezabel, que era su esposita. Y él tuvo la valentía de enfrentarlos, aunque después se acobardó.
alguien parecido a Juan, con el mismo carácter de Juan, porque Juan enfrentó a Herodes y enfrentó a su mujer Herodías. Este trabajo será impulsado por el poder y el Espíritu de Dios, hermano. Porque inclusive Cristo lo dijo en Lucas 1:17. Vayan ahí. Lucas 1:17. Y cito. ¿Ya estás ahí? Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo dice la portada? Que nosotros, hermano, a lo mismo que Juan y Elías, debemos de tener ese carácter para predicar el Evangelio. No podemos ser personas que prediquemos un Evangelio de azúcar. No podemos ser predicadores o hijos de Dios que lleguemos con mentiras, que no queramos ofender a la gente cuando la palabra en sí a veces ofende a la gente. De verdad, sí debemos predicar con amor, no con groserías, no con altanerías, pero dice que este trabajo será impulsado por el poder y el Espíritu de Dios. Allí comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Ahí en ese momento ellos comprendieron que verdaderamente hablaba del carácter de Elías con el que vino Juan el Bautista. Vámonos a Mateo 11, del 1 al 15. Vámonos a Mateo 11, del 1 al 15. Mateo 11, del 1 al 15. Ok, y cito. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús: ¿tú eres el que va a venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Tú eres el que va a venir o esperaremos a otro? Jesús les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el Evangelio. Y el bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Si ustedes observan, hermanos, ahí Juan tuvo una duda, y una duda fuerte. ¿Qué era lo que le pasaba en ese momento a Juan? Él tenía el carácter, él se levantó y habló de arrepentimiento. Él les decía: arrepiéntanse. Él condenó el pecado. Por condenar el pecado se ganó la cárcel y se ganó la muerte. Pero ¿qué es lo que estaba pasando cuando él duda de Jesús? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del síndrome de estar en la cárcel? ¿Qué es lo que sucede que está ahí? ¿Algunos de ustedes han alguna vez sentido el temor de caer en la cárcel? ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en la cárcel? ¿Alguno de ustedes ha visitado alguna vez una cárcel? ¿Ha estado predicándole a algún preso? ¿Conoces los sentimientos de esta gente cuando está metida ahí? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que tiene? ¿Sabes lo que es una cárcel? O sea, porque Juan estuvo en una cárcel, en un calabozo solitario, ni siquiera era como las cárceles de ahora. Era un lugar sombrío, era un lugar húmedo, era un lugar donde estaba de lo peor. Y él sintió ese síndrome.
Él sintió ese síndrome. Por eso es que quería reafirmar si verdaderamente Él era el Mesías. Y eso lo comprendió Jesús, porque en ningún momento hay un tono de reproche a los discípulos cuando van, hermano. Por eso no debe de haber un tono de reproche cuando alguien viene y nos pide, o sea, a nosotros o a ti que te pidan algún aliento, una exhortación. No debe de haber tono de reproche cuando alguien en un momento determinado estaba débil en la fe, estaba perdiendo su fe o tiene temor por alguna situación. Lo que le dijo el Señor: vayan y díganle a Juan el testimonio de lo que es el Mesías. Él ya lo sabe y les repite lo que había venido a hacer el Mesías: a levantar a los muertos, curar a los cojos y a todo tipo de enfermedades. Que vieran eso, que lo viera. Cuando ellos se retiran, hermano, ¿en qué versículo nos quedamos? ¿Cuál? 6. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad te digo, dice, en verdad te digo que de los nacidos de mujer nadie se ha levantado mayor que Juan el Bautista. Y ahí quiero hacer el énfasis. En primer lugar, le está preguntando a la gente: ¿qué vieron en Juan? ¿Qué vieron? ¿Vieron a alguien débil, sin carácter, pusilánime, egocéntrico? ¿Qué vieron en él? Cuando estuvo predicando del arrepentimiento, cuando estuvo preparando mi camino, ¿qué vieron? Ellos vieron, la gente vio un hombre dotado por Dios, que se levantó y sin ningún temor habló del evangelio, no importando lo que le ocurriera. Y eso es lo que nos está pidiendo ahora el Señor, que nosotros hablemos del carácter, que no veamos nuestra reputación. ¿Sí se entiende, hermano? Porque una cosa es la reputación y otra cosa es el carácter. Muchas veces nos gusta que la gente hable bien de nosotros, pero si alguien viene y te ofende alguna vez, si alguien te dice fariseo, si alguien te dice falso, si alguien te diga lo que te diga, ¿cómo te vas a sentir? Y eso no le agrada al egocentrismo del ser humano. Y por eso muchas veces pugnamos por ser diplomáticos, quedar bien, hablar bonito, tener este tipo de frases para que la gente no se moleste, para que la gente no se irrite, para que la gente no se vaya, para que entren por esa puerta y se salgan por la de atrás. Mas sin embargo creo que el Señor nos manda a través de esta enseñanza a que debemos de tener un carácter para ser este tipo de predicadores del evangelio. El pastor no nada más es el que predica el evangelio. Todo hijo de Dios debe de predicar el evangelio. Por eso, hermano, nosotros tenemos este lugar, tenemos las llaves del reino para permitirle a la gente que entre, pero que entre en la verdad, para que no vea una caña sacudida en nosotros, para que no vea gente nada más que viene por el pez y el pan. ¿Sí se entiende, hermano? Porque eso no lo quiere el Señor quiere que tengamos el carácter, no quiere que dejemos nuestra vida, que no dejemos nuestro trabajo, ni nuestra escuela, ni nuestra casa, ni nuestros hijos, pero que sí estemos pendientes, que no seamos religiosos, que no seamos de una vez al mes, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Todos los días vamos a trabajar, todos los días tenemos actividades con nuestros hijos, con nuestras esposas, todos los benditos días, todos los seres humanos. Pero nosotros tenemos la peculiaridad que somos hijos de Dios. Por eso es que le pregunta el Señor a la gente: ¿qué vieron en Juan? ¿Qué observaron en él?
Vieron a un tipo, ¿saben lo que es un pusilánime? Una gente que no tiene carácter. Gracias, Lord. Una gente que verdaderamente, hermano, no aprecia el Evangelio, no aprecia lo que Dios hizo por él. Nosotros, cuando hacemos actividades de la iglesia, es ¿para qué es? ¿Para qué son los dones que nos dio Dios? Para la edificación de los santos. Y los santos tienen que aprovechar esa edificación. Por eso yo se los he dicho, si ustedes, hermanos, ven que en esta iglesia la edificación que da el pastor y los que enseñan la palabra no es adecuada para ustedes, tienen la libertad de buscar en dónde puedan edificarse mejor. Yo no me voy a resentir. Oraré por ustedes y que encuentren el camino, el lugar más seguro. Pero si realmente están aquí, Dios les ha mostrado que este es el camino, pues entonces vengan y participemos juntos como el cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan el ejemplo que les di en el discipulado de leño? ¿Sí lo recuerdan o no? Un predicador, una persona se había apartado de la iglesia y lo fue a ver, era un lugar frío. Y cuando llegó tenía su fogata así bien rica. Y agarró, sin decirle nada, tomó con las tenazas una brasa de un tronco y la apartó. Y se quedaron callados, o sea que nomás se le quedaba viendo, ¿no? Como diciendo, para empezar viene a regañarme o a motivarme a ir a la iglesia, ¿no? Pero no decía nada. Cuando el interpelado vio que el leño que había apartado junto a la nieve se empezaba a apagar y las otras llamas estaban bien encendidas, le dijo, ya no me diga nada, pastor, ya voy a ir a la iglesia. Solo y separado de Dios nada podemos hacer. Por eso les pregunta, ¿qué vieron en Juan? ¿Qué ven en él? ¿Sí les molestaba que les dijera que se arrepintieran? Sí. ¿Les molestaba que le dijeran pecadores? Todos somos pecadores. Sí nos molesta la palabra. ¿Qué vieron en Juan? Le dice que ven en un hombre. Nosotros, hermanos, no debemos de ser hombres sedientos de bienestar material. Debemos de ser hombres y mujeres sedientos de un bienestar espiritual. Y ese bien espiritual lo da Cristo, pero lo da también a través de sus predicadores, a través de aquel que lleva la palabra. Y luego le dice aquí, ¿dónde me quedé? En el 11, en verdad te digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué creen que no se había levantado nada? Y Jesús no está hablando en un sentido de que tú eres mejor que aquel. No está hablando en ese sentido. Está hablando en el sentido que dice que, miren, todos los profetas del Antiguo Testamento predicaron de Jesús, anunciaron de Jesús, hablaron de las promesas de Jesús, pero lo vieron de lejos, no lo vieron de frente. Por eso es lo que está diciendo. Y este me vio venir y dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan convivió con él, por eso Cristo lo cataloga así. Por eso le da esa preferencia, por decirlo, ¿no? Dice, mas sin embargo, es el más pequeño en el reino de los cielos. Mas sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Quién se podría, no me levanten la mano ni le digan al de al lado, pero quién se podría considerar aquí el más pequeño del reino de los cielos? O el más pequeño de Ibipá. Ah, ya vi quién es. Que se considere, ¿no? El más humilde. Dice, ese es mayor que Juan. ¿No? Porque ¿saben qué? Más que un profeta, en 400 años no había hablado Dios desde Malaquías hasta Juan. Ellos habían profetizado a Jesús sin verlo. Juan lo tenía enfrente. Juan lo vio, les digo, él dijo, ahí viene el Cordero de Dios.
Cuando estuvo frente a él le dijo, no, pues ¿cómo te voy a bautizar yo? Bautízame tú, no soy digno de hacer esto. Pero ¿por qué el menor del reino de los cielos es mayor que Juan? Él vio, hermano, Juan vio. ¿Se han visto el crepúsculo del amanecer? ¿Alguna vez se han levantado, como yo que no dormí y vi salir el sol? Y bonito se ve, ¿no? Es el crepúsculo del amanecer. Él vio eso en Jesús. Nosotros ya vemos a las 12 del día el sol de justicia que es Cristo. Nosotros ya tenemos toda la revelación, el evangelio, ya lo tenemos. Por eso es lo que está diciendo Jesús. Él nomás lo vio de lejos, pero nosotros lo tenemos pleno y total. Hasta el que menos ahorita sepa de Jesús, que sepa el ABC nada más de Jesús. Y por esa razón, dice en los versículos más adelante, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la conquistan por la fuerza, ¿no? Y este versículo también, cómo ha traído una serie de dificultades, que los violentos arrebatan el evangelio y que los más arrojados y que no sé qué cosa, ¿no? Los más egocéntricos. Yo prefiero, decía un pastor, ver a un egocéntrico trabajando que a un humilde descansando. O sea, no, eso no quiere decir. Quiere decir que cuando llegó Juan y cuando llegaron los profetas anteriores y cuando llegó Cristo, los violentaron tan tremendamente que hasta los mataron. ¿Por qué, hermano? Porque el evangelio tiene ese resultado. Cuando tú predicas el evangelio, dice aquí, es tratado de un modo violento. Mataron a Juan, mataron al Señor. La prédica contra el pecado ejerce una presión enérgica hacia el frente. Mira, cuando tú llegas con alguien y le predicas el evangelio y le dices a una persona que es una persona abominable, una persona que no tiene respeto por sus padres, una persona, o sea, que es avara, cuando con la prédica o con la evangelización le dices que está muerto espiritualmente, el evangelio, haz de cuenta que es como si aventaras a alguien. ¿Alguna vez te aventaron y te retaron así? ¿Alguna vez te han puesto un aventón como diciendo, ¿qué trae? ¿Qué quiere? ¿Sí te han puesto así un aventón? ¿Cuál es la reacción? Responder. De verdad, o sea, en nuestra naturaleza caída, ¿a poco vamos a ser humildes de que, ay, póngame la otra mejilla? No, luego respondemos, ¿no? Así es el evangelio. Cuando tú llegas y predicas el verdadero evangelio, esa reacción va a producir en la gente. Por eso, dice, hay violencia en esto. Por eso no te van a querer. Por eso vas a tener pocas amistades. Por eso dice aquí, la prédica contra el pecado ejerce presión enérgica hacia el frente, porque tienes que decir la verdad. Si llegas con las tonterías sin carácter de un predicador o de un evangelista, diciendo, recibe a Cristo en tu corazón, ándale, mira, Dios te ama, y que ¿cuándo? ¿Cuándo va a ejercer sobre esa persona el tan ansiado resultado que quiere el Señor? Sin ser grosero, hermano, sin ser violento, pero que le digas a esa persona que está muerto, que es un idólatra, ¿qué es esto? O sea, con las palabras que pide el evangelio, va a ejercer esa presión sobre la gente, van a respingar. Por eso es que sufre violencia el reino de los cielos. Ok. Y luego, ¿en dónde me quedé? En el 12. Ok. 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si quieres aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga, dice. Que escuche. Ellos entendieron eso. Ellos al final dijeron, está hablando Jesús de Juan el Bautista. Ya entendimos, Señor. Ya entendimos que alguna vez va a venir Elías.
¿sí? Probablemente sea uno de los dos testigos, no lo sabemos. Ahí ustedes en la tarde pongan en su teléfono los dos testigos, versículo bíblico, y vean de lo que se tratan los dos testigos. Probablemente sea uno de ellos, probablemente el otro sea Moisés, no lo sabemos. Pero les está diciendo en ese momento, Elías ya vino. Y no lo reconocieron, no lo vieron. Porque el carácter con que predicó Elías, con ese carácter predicó Juan, con ese carácter quiere que prediques tú. Es el carácter de un verdadero evangelista. Es aquel que tiene pasión por las almas. Es aquel que se pasa el tiempo, no todo, porque miren, hermanos, nosotros estamos hartos de tanto lineamiento de gente que confunde las cosas, ¿no? ¿Cómo les llaman a los que son muy cuadrados para llevar el evangelio? ¿Cómo les llaman? ¿Cómo fue la palabra? Legalista. Sí, sí se acuerdan que hace poco agarraron al tipo el líder de la secta de la Luz del Mundo, que está por pederasta. Bueno, pues también en los evangélicos hay pederastas, porque en todos existe el pecado. Pero estos los llevan a una esfera totalmente legalista, ¿no? ¿Qué creen que hacen ahí? Sientan a las mujeres de este lado y a los hombres de este lado, no sea que se vayan a manchar de pecado. O sea, realmente este tipo de situaciones, hermano, o sea, hacen verdaderamente que no sea el evangelio. No, o sea, por eso Dios nos dio el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener dominio propio. Nosotros podemos saber si en el beso santo, ¿sí? Yo se los he dicho a mis hermanas y a mis hermanos, respeten a sus hermanas, son sus hermanas en Cristo. Sí, por eso vigilamos aquí hay disciplina, hermano. Aquí en esta iglesia hay disciplina y ustedes la han visto ejercer. Pero tampoco vamos a caer en el legalismo de que, a ver, no se sienten juntos, por favor, pásate para allá porque no sé qué. ¿Sí me explico? Porque no estoy condenando la situación, sino simple y sencillamente lo que veo de este tipo de sectas legalistas es lo que nosotros tratamos de evitar para que como hermanos reunidos oremos los unos por los otros, nos cuidemos los unos por los otros. Si tú observas, hermano, ¿sí? Si tú observas que alguno de tus hermanos en Cristo que está aquí, o sea, al darte el beso santo, el besito santo, se pasa de listo, comunícalo. Enfrenta la situación y dile, hermano, creo que eso no es de Dios. Igual una hermana. Y si hay algo más, por eso puedes venir a comunicármelo. Nosotros tenemos mucho cuidado en todo ese tipo de actitudes. Y hay disciplina. La evangelización, cuando dijeron ellos, sí es Juan el Bautista, o sea, lo que les estaba diciendo Cristo es, ya vino Juan, ya vino. Y ustedes, miren, ni por aquí lo vieron. Así que hoy tenemos Santa Cena, hermano.